Queremos seguir dando la misma respuesta después de miles y millones de años, utilizar nuestro palo y piedra, aunque sea de la mayor sofisticación, para defendernos. Hay una propuesta diferente. ¿Qué diablos tiene que ver con protección personal, con el desarrollo de las habilidades sociales? Siempre va a haber tiempo, siempre hay y habrá personas a nuestro alrededor. Comprender la psicología detrás de los conflictos es crucial para obtener las habilidades para resolverlos. Buscan a alguien que les represente una presa fácil. ¿En qué se fijan? ¿Qué observan en nosotros? El estudio de estos psicólogos continuó preguntándose qué mensajes le estamos transmitiendo a un criminal para que me observe, para que se fije en mí, cambiarles la manera de caminar. Ya con una forma diferente de comportarse, ya no los escogieron. Va a haber más factores, pero vean el peso que tiene. ¿Podemos hacer algo parecido nosotros? Mencionaba el trabajo de Matt Thomas, que es la persona que diseñó el programa que yo trabajo. Tengo 20 años trabajando en México. Bill Kilby fue la persona que me lo enseñó, el ABC de la protección personal. Y este trabajo se puede transportar a cualquier área, ¿eh? Lo primero que tengo que hacer es buscar controlar. ¿Cuál es el mensaje que yo invito a que transmitamos? Estoy alerta, no estoy distraído. Es darme cuenta de todo aquello que está a mi alrededor, que está en mi entorno. Ese es un punto para poner en práctica, mamás, papás. La lúdica es una herramienta importantísima para aprender y para formar. De pronto no puedo cambiar lo que está allá afuera, pero de pronto sí puedo cambiar lo que está aquí adentro. Si yo soy capaz de estar viendo las cosas cuando apenas se están generando, es más fácil detener un auto cuando va a 10 kilómetros que cuando va a 100. Con un background, con una capacitación como antecedente a mi actuación. Estoy alerta, soy asertivo y actúo. Las infografías, los videos que trabajamos, los trabajamos en forma de pequeños manuales que pueden coleccionar y servirse de ellos. ¿Qué hacer cuando un desconocido se me aproxima? Entro o salgo a un lugar y observo qué hay alrededor. Nuestra premisa dentro del concepto de alfabetización emocional es que toda emoción es válida. Ser valiente no significa no sentir, sino pese a que tengo miedo, poder responder de una manera sana. Si yo promuevo vivir en una sociedad sana, voy a tener más herramientas y voy a tener más posibilidad de desarrollar mi medio seguro. Si me controlo y empiezo a hacer que esta parte del cerebro funcione con ese pequeño ejercicio. Aquí hay una pregunta que me parece muy importante, todas son importantes, pero fíjate que algo está pasando en la realidad hoy con toda la situación que estamos viviendo. En el caso de violencia intrafamiliar, ¿se puede aplicar lo mismo? Más que poder hacerlo, sería necesario hacerlo. Esto es enseñanza de Matt Thomas, guiarlos para que se conviertan en los héroes de su propia historia. Podrías escarbar en nuestras redes. Hemos hecho publicaciones sobre temas, sobre información de diferentes tipos de violencia, cómo abordarla, cómo detenerla. Hola, muy buenas tardes, tengan todos. Estamos iniciando julio y con esto iniciamos nuestro mes y continuamos nuestras videoconferencias. Hoy tenemos un tema muy importante, muy relevante, duelo en tiempos de pandemia, a cargo de nuestros especialistas, la maestra Trinidad Razo y nuestro especialista, el licenciado Eduardo Ibarra. Antes de presentarlos, quiero profundizar en el tema de hoy. La situación que estamos viviendo es lamentable, es triste, ha sido fuerte. Muchos hemos perdido conocidos, por la pandemia, y no solamente aquellos que han fallecido por la pandemia, sino también a todos aquellos que han fallecido por otras enfermedades, pero igual no se puede vivir un duelo como lo quisiéramos o como lo haríamos en otras ocasiones. De ahí la relevancia de la videoconferencia de hoy, que esperemos que se puedan llevar muchas cosas de esto. Por favor, pongan sus preguntas. Los expertos son excelentes, los conozco, tengo buen rato de conocerlos y van a poder responder a todas las dudas que ustedes tengan. Entonces, no se olviden, por favor, de poner en los comentarios las preguntas que tengan para ellos. Déjenme presentarles a nuestros especialistas, la maestra María Trinidad Razo Torres, universitario Justo Sierra, tiene una por la Asociación Psicoanalítica Mexicana,
Tiene un diplomado en lenguaje por el Instituto de la Comunicación Humana, doctor Andrés Bustamante Gurría, en el Centro Nacional de Rehabilitación. Tiene más de 9 años de experiencia en psicología clínica y es subdirectora del área clínica de Iscalti y es psicóloga clínica también aquí con nosotros. Entonces, quien quiera una consulta con ella, finalice eso, ahí van a encontrar en las redes y ahorita también su contacto y su correo para que puedan comunicarse. También tenemos al licenciado Eduardo Ibarra. Él es licenciado en Psicología por la Universidad Franco-Mexicana, tiene diplomado en Psicodiagnóstico, Infancia y Psicoterapia Psicoanalítica, es instructor en el sistema Prodefensa, es docente, tiene participación en medios de comunicación, lo han escuchado seguramente en Canal 11 y en otras radiodifusoras, es ponente de talleres y videoconferencias y es gerente de Iscalti Interrompa Psicoajimalpa, también es un amigo muy querido mío. El tema que van a ver con ellos es súper importante. Déjenme, los pongo ahora en primer plano para que los conozcan y los vean. Hola chicos, ¿cómo están? Hola, ¿qué tal, Charlie? Buenas ¿Qué tardes. tal, Charlie? ¿Cómo estás? Bien, bienvenidos. Bueno, antes que nada, qué gusto que estén con nosotros, que estén dando esta videoconferencia. Antes quiero unas cifras que he visto últimamente, es que estamos en el mayor pico de decesos el mes de junio fue el mayor pico de decesos por COVID. Aparte de los pacientes que han muerto por COVID, pues tenemos otras personas que han muerto por otras enfermedades y que la gente no ha podido tomar el duelo, ¿no? Sobre todo aquí en México, que somos muy dados a un tipo de duelo y que en esta ocasión no han podido llevarlo a cabo y que están sufriendo muchas situaciones de tristeza y creo que su tema es muy importante para este momento. Entonces, los dejo, el foro es todo suyo. Y no se olviden, por favor, de mandar sus preguntas a través de los comentarios, que ellos van a estar en toda la disposición de responderlos. Pues, Trini y Lalo, el foro es todo suyo. Adelante. Muchas gracias, Charlie. Pues muchas gracias a todos por estarnos viendo. Ahora no es como muy educado la introducción, porque no va a ser primero las mujeres, voy a entrar primero yo. Tenemos un tema muy importante, como le decía Charlie, y pues vamos a ir abordándolo. La primera parte tiene que ver con toda la parte de la pérdida. Sin embargo, quiero aclarar que vamos a dejar un momento muy especial y amplio de la conferencia para que Trini nos explique todo lo que tiene que ver referente a la parte del duelo en la pérdida humana. Yo voy a iniciar con otros aspectos, pero van a ir viendo cómo vamos a ir construyendo este concepto de duelo para que nos quede muy claro a todos y sepamos por qué nos está pasando a nivel emocional todo lo que estamos sintiendo, ¿verdad? Vamos a empezar aclarando qué es lo que vamos a tocar. Vamos a hablar un poco de lo que es esta crisis y emergencia sanitaria que estamos viviendo. Vamos a hablar del trauma un poquito, la pandemia, las pérdidas en la pandemia, la resiliencia, por supuesto, el duelo por muerte de un ser querido y rituales ante la pérdida. Además, también al final, ya saben, siempre tenemos nuestra sección de Iscaltips para poder entender cómo podemos manejar la situación, ¿de acuerdo? Hoy, básicamente, Trini y yo queremos que ustedes reconozcan aspectos de emergencia y su impacto en la vida y salud mental. Es decir, ¿qué pasa con esto? ¿Por qué estamos tan caóticos todos? ¿Por qué ustedes están viendo reacciones o incluso están sintiendo reacciones que antes no sentían o que era tan conflictivo, que les está generando mucha ansiedad o angustia? Y vamos a comprender justamente esto, las emociones, las fases y los aspectos a recuperar ante la muerte de un ser querido, ¿no? ¿Por qué nos está costando tanto trabajo? O por qué gente cercana a nosotros, que generalmente puede tener una cierta estabilidad, ser muy ecuánimes, ¿por qué se están viendo también rebasados o están teniendo reacciones que ustedes no habían visto, que no habían sentido de manera personal? Primero hay que hablar un poquito de la emergencia sanitaria, ¿sí? Es decir, todo lo que tiene que ver con una crisis. ¿Qué es la crisis? Bueno, la crisis tiene que ver con un aspecto de tiempo, es decir, es un periodo de desorganización, ¿sí? Desorganización por incapacidad de manejar la situación, sobre todo con los recursos que generalmente teníamos. Entramos en crisis cuando una situación nos rebasa y no podemos darle una salida con los recursos que generalmente nosotros tenemos, ¿sí? Los recursos emocionales, los recursos espirituales, los recursos económicos, incluso la crisis se caracteriza por eso, porque es algo que nos rebasa y no podemos manejar, ¿sí? También nos rebasan los aspectos cognitivos, es decir, a veces tenemos la idea de que podemos reaccionar de una o determinada manera, pero cuando se presenta la situación, esto nos rebasó, nos dejó fuera, y entonces hablamos de que estamos en crisis.
Y respecto a lo que tiene que ver con una emergencia sanitaria, bueno, tiene que ver porque esto influye sobre el funcionamiento cotidiano. ¿Qué significa? Que evidentemente, como ya todos lo vivimos, estábamos en un ritmo de vida donde salíamos, teníamos unas determinadas actividades a lo largo de nuestro día, y esto se ve inmediatamente cortado, se ve inmediatamente suspendido porque de entrada no pudimos seguir moviéndonos, ¿sí? Tuvimos que quedarnos en casa como una manera preventiva, y esta emergencia lo que hace es que justamente nos mueve todo el escenario, cambia la dinámica que traemos, y además la emergencia se caracteriza porque genera un daño físico o un daño económico, o material también, por supuesto, en las personas, ¿no? Entonces, para entender un poco cómo lo estamos viviendo nosotros y que finalmente la crisis y emergencia es un periodo en el que estamos, ¿sí? Todavía, porque las personas que hemos decidido todavía manejar nuestros hábitos de determinada manera, diferentes a como lo veníamos haciendo, seguimos en emergencia, seguimos en una crisis. Por lo tanto, hay que entender, por lo menos a nivel racional, primero que estamos en esta situación, y en consecuencia va a haber una serie de complicaciones que, si no sabemos manejarlas, son las que se van haciendo mucho más difíciles. Justo para hablar de si nos va a hacer más o menos difícil, tenemos que hablar de 3 factores importantes. Primero, ¿qué tan grave es el suceso o el evento? ¿Sí? Y evidentemente aquí no hay duda, ¿no? Es de una gravedad muy fuerte, al grado de que podemos perder la vida. Entonces, difícil, bueno, los recursos personales con los que la gente cuenta. ¿Qué tipo de recursos? Estamos hablando, por supuesto, de capacidades cognitivas, es decir, nuestras ideas, nuestros pensamientos, cómo lo afrontamos. Hablamos de nuestras conductas, qué hacemos, nos quedamos en casa, obedecemos, podemos quedarnos en casa, a lo mejor yo no tengo los recursos para tener que quedarme o poder quedarme, tengo que necesariamente salir a trabajar, a hacer mis actividades. Y también los recursos emocionales. ¿Cómo estoy a nivel emocional para poder afrontar la situación? ¿Estoy tranquilo? ¿Esto me rebasó? ¿Me puso muy ansioso? ¿Me da mucho miedo? ¿Me aterra que alguien pueda fallecer de cercano a mí? ¿Me aterra que yo mismo pudiera infectarme, contagiarme y fallecer? Esos son los recursos con los que cuento. Entre más recursos tenga, va a ser menos difícil la situación. Yo agregaría también el tema de los recursos económicos, por supuesto. Si yo tengo recursos económicos suficientes o vastos, pues posiblemente me pueda quedar encerrado otros 3 meses sin problema. Por eso, fíjense cómo este tipo de recursos, ahora que incluyo el económico, nos puede complicar o nos puede facilitar este evento. Y el tercer punto que hay que tomar en cuenta para saber si lo vamos a poder enfrentar con mayor o menor facilidad es la disposición de redes de apoyo y contactos sociales. ¿Qué es esto? ¿Quiénes están alrededor nuestro en donde podamos apoyarnos? ¿Sí? Familiares, instituciones, centros de beneficencia, instituciones médicas, instituciones psicológicas, o cualquier otra organización que signifique una red de apoyo dentro de del mismo lugar donde vivimos. Hay redes de apoyo. Sabemos quiénes son, sabemos qué personas o qué instituciones pueden convertirse en red de apoyo. Si no, bueno, una tarea que tenemos que hacer, por supuesto, es investigar, ¿no? ¿Quién está cercano a nosotros que nos pueda tender la mano? Pero también yo quiero un poco reflexionar en este punto sobre que nosotros podemos ser redes de apoyo. Es decir, nosotros podemos saber a quién está costando trabajo afrontar la situación y de qué manera. ¿Le está costando trabajo por lo emocional? A mi pariente, a mi familiar, a mi vecino, a mi conocido, le está costando trabajo por una cuestión económica, porque no sabe cómo manejarlo, porque se angustia mucho. Bueno, yo puedo ser una red de apoyo, yo puedo hablarle, yo puedo ayudarle a traer sus cosas, no sé, si me es posible, también puedo quizá apoyar un poco económicamente, pero me convierto en una red de apoyo, y esto va a hacer que para alguien que le está siendo particularmente complicado, bueno, le sea menos difícil. Vamos a pasar al siguiente punto, que tiene que ver con el duelo, concretamente. Yo voy a hablar, les decía al inicio,
del duelo en términos muy generales, sin tocar el aspecto de duelo por un fallecimiento, de pérdida de vida humana, pero van a ir viendo cómo esto va a ayudarnos a ir entendiendo por qué empezamos a sentirnos de manera tan mal. Vamos construyendo el concepto entre todos. De entrada hay que entender que el duelo es un sentimiento subjetivo. Eso significa que cada uno lo va a vivir de manera independiente, de manera distinta, ¿sí? Por lo tanto, yo no puedo reclamarle a mi hermano, o a mi primo, o a mi tía que voy a poner un ejemplo hipotético, ante una pérdida tal, no reaccionen de la manera que yo estoy reaccionando, ¿sí? Que ante una pérdida de cualquier situación, de cualquier cosa, no tengan el mismo dolor que yo estoy sintiendo, y no puedo acusarlos de que no son sensibles. Su proceso de duelo es distinto, por eso es subjetivo, porque cada quien le va a atribuir un valor, ¿ok? Entonces, eso es importante tenerlos. Se puede considerar como un síndrome porque incluye signos y síntomas. Esto es cómo nos sentimos. Algunas cosas que son muy visibles y otras que son medibles también. Por eso podría ser considerado como un síndrome. Sin embargo, no se habla del duelo como un síndrome, únicamente es para que podamos entenderlo. Y aunque haya diferentes causas de por qué tenemos un duelo, porque estamos viviendo en duelo, en realidad lo común es la pérdida. O sea, todas estas causas tienen en común el sentimiento de pérdida. ¿De acuerdo? Eso es básicamente lo que es un proceso de duelo. Ahora, hay que entender que el proceso tiene etapas, ¿sí? Hay diferentes autores, en este caso vamos a tocar con Elizabeth Kubler, este proceso, esas etapas que ella describe, y hay que aclarar que no tienen un orden, no se presentan en el orden. El orden en el que vamos a tocar es meramente educativo, pero siempre se puede iniciar por una etapa cualquiera, ¿sí? La primera que vamos a abordar acá sería la frustración, que tiene que ver ahorita particularmente la frustración en el proceso de enfermedad. Se manifiesta, perdón, la ira, estoy hablando de la ira, que presenta frustración. ¿Por qué la ira? Ustedes la van a observar sobre todo en las reacciones de la gente, ¿sí? Yo podría pensar, híjole, se enfermó mi primo, ¿no? Y puedo estar muy enojado. ¿Por qué? Porque se enfermó, porque no se cuidó, ¿qué le pasa? Yo vi que salía, y puedo estar muy enojado porque tuvo una enfermedad, porque él se contagió, y puedo empezar a manifestar mi duelo a partir del coraje que siento, ¿no? Evidentemente ya estoy pensando yo de manera por adelantada que puede pasar algo más grave, y eso me genera ese sentimiento de ira. Entonces, uno de ellos, de la pérdida, tiene que ver con la ira. También cuando perdemos otra cosa, ¿sí? Si yo dejo mi auto estacionado aquí afuera en la calle y de pronto salgo y ya no está, hay un sentimiento de pérdida ahí, por supuesto, y va a haber un coraje, y va a haber una frustración enorme, y voy a empezar a recriminar a los servicios de seguridad de mi colonia, gobierno, etcétera, etcétera, porque estoy descargando. Hay que entender que en la ira se presenta una cuestión de descarga, ¿sí? También hay mucha confusión y también hay mucho temor. Entonces, entendamos que de pronto la gente que manifiesta esta ira está descargando todo este temor también y toda esta frustración, además del miedo. No es simplemente una cuestión de enojo, hay que aclarar esa parte, ¿ok? También en la ira se puede presentar el tema de la culpa, es decir, por ejemplo, en este caso se puede uno preguntar, híjole, si hubiera ido antes al hospital, si le hubiera hecho caso, ¿sí? Si no hubiera tenido tal o cual reacción, ahí ya se está generando el tema de la culpa, que va un poco incluida en la cuestión de la ira. Pero esta culpa hay que aclarar que es un proceso irracional, porque evidentemente hay cosas que son inevitables, ¿sí? Entonces es una ira irracional, es una culpa, perdón, irracional, que se puede llegar a presentar en esos momentos, en esta etapa concretamente de la ira. La siguiente etapa de la que quiero hablar es la de negociación o regateo. Esta se presenta mucho, por ejemplo, si hablamos de un divorcio, vamos a ver un divorcio que implica un sentimiento de pérdida. Una de las cosas de negociación que yo hago es decir, si ella, mi esposa o mi pareja no se va, voy a cambiar. Yo estoy seguro que voy a cambiar, pero que no se vaya, que no me deje, ¿sí? Entonces ahí estoy generando yo una especie de intercambio, ¿sí? Que ella se quede con la finalidad,
a través de que yo voy a dejar de comportarme de tal o cual manera. En el aspecto de la negociación también se observan cosas como, si me concedes esto, entonces yo voy a hacer tal, ¿sí? Estamos ahí negociando, estamos regateando. Por ejemplo, en un tema de enfermedad, ¿cómo sería una negociación en un tema de enfermedad? Si me curo de esta enfermedad que tengo, prometo, o ahora sí prometo que voy a dejar de comer garnachas, ¿no? Prometo que voy a hacer más ejercicio. Ahí estamos negociando. Si de pronto me da un diagnóstico de diabetes o una enfermedad que puede complicarse, ahí empieza una cuestión de negociación, es un duelo, estoy perdiendo la salud, estoy en un proceso de negociación, voy a hacer esto a cambio de que la enfermedad se quite o de que no se complique, ¿sale? Esa es una forma de negociar o de regatear. Después también podemos entrar, por supuesto, en un proceso de depresión. Les repito, después o antes, esto no lleva este orden, pero podemos entrar incluso, podemos iniciar nuestro duelo con una depresión. Y bueno, aquí es muy obvio lo que vamos sintiendo, ¿no? Todas las emociones de tristeza, a veces caemos en situaciones más graves como melancolías, por ejemplo, pero bueno, esto se va complicando cuando no hay un proceso en donde vayamos transitando gradualmente cada uno de estas fases. Y al final, generalmente, tenemos una cuestión de aceptación o a veces la aceptación se da al inicio, fíjense muy bien, cuando tomamos en cuenta o ya llevamos como un periodo previo a la enfermedad o al divorcio o a la separación o a cualquier pérdida. ¿Por qué? Porque es como si ya hubiéramos venido con tiempo procesando este tema. Y a veces empezamos con una cuestión de aceptación de manera inmediata, ¿no? Esto se nota mucho cuando decimos, pues creo que fue lo mejor, así se resolvió de mejor manera, ¿no? Bueno, ya se veía venir. Ya estamos, ya estábamos sobre eso, ya se veía venir que nos íbamos a separar, entonces yo creo que fue lo mejor, peleábamos demasiado, también ahí se da esta aceptación, pero tiene que ver con que generalmente cuando iniciamos con esta etapa concretamente, ya es como si hubiéramos venido masticándola desde hace tiempo, ¿ok? Y al final también se puede dar como un proceso donde ya transitamos cada una de estas fases. Eso es importante también aclarar. ¿De acuerdo? Bueno, a continuación, lo que tendríamos que entender es que hay cosas que debemos esperar acá. ¿Qué significa? Que es normal que pase lo que sigue, que tengamos tristeza, que presentemos situaciones de insomnio, es decir, que no podamos dormir, que no tengamos apetito, no tengo hambre, no quiero comer, no me siento bien, evidentemente hay pérdida de peso, por ahí hay muchos memes que en realidad en esta cuarentena ganamos peso, pero por supuesto que hay mucha gente que lo perdió, y esto debido a toda esta complicación que pueden sentir a nivel emocional. Anedonia, ¿no? O falta de placer por lo que antes me llenaba, por lo que antes me satisfacía. Antes me ponía a hacer ejercicio, me sentía bien, me sentía contento, lo disfrutaba mucho. La verdad es que ahora no quiero, no tengo ganas, ya intento hacer ejercicio, pero la verdad es que me da flojera. Esto es la falta de placer, esto es la anedonia. La bulia, que tiene que ver con no sentir energía para hacerlo, ¿no? Hay gente que de pronto lo que comenta es, no me quiero levantar, no tengo ganas de hacer nada, no quiero moverme de la cama, ¿no? Estamos hablando de una falta de energetización para poder mantener nuestro ritmo de vida lo más común, pues, ¿no? Que se puede esperar. Lo que podemos también esperar es que una vez que esto empiece a pasar gradualmente, es postraumático. Vamos a poder hablar de que hay gente que está presentando estrés postraumático, porque el estrés postraumático se da a partir de un evento sumamente estresante, sumamente angustiante, es muy impactante a nivel emocional y que tiene una duración prolongada. Eso genera un evento traumático, ¿sí? Y un estrés postraumático, evidentemente. Entonces, muchas personas van a empezar a presentar, posterior a todo esto, algunas de estas características. Por supuesto, el estrés postraumático, hay que estar muy atentos ahí. Si de pronto observan o ustedes mismos se sienten muy mal, con mucha ansiedad, con mucho insomnio, mucho, comúnmente se conoce como nerviosismo, ¿sí?
por mucho miedo, como un miedo irracional. No tengo miedo, pero les preguntan, ¿pero a qué tienes miedo? No sé, pero tengo mucho miedo, no sé qué pueda pasar, me angustia, algo, ¿no? Esto, estamos hablando de que la persona no puede procesar toda la carga afectiva que esto genera, y entonces genera un estrés postraumático. Entonces, hay que estar muy atentos a esto. Posiblemente algunas personas ya lo estén generando, presentando, y si no, hay que estar alertas para que no nos vaya a tomar. Esto se genera a partir, yo les comentaba, de las pérdidas, y tenemos que hablar muy claramente de qué perdimos, porque no hablo específicamente de que tengamos que hablar de una pérdida humana. Hay otras cosas que perdimos. Perdimos, entre otras, por ejemplo, muchos mascotas, ¿no? Ustedes vieron por ahí varias publicaciones en internet donde decían que gente estaba yendo a dejar mascotas a lugares, abandonarlas porque no podían sostenerlas en casa mientras duraba como todo esto de la pandemia. Algunas personas incluso se asustaron pensando que los animales o las mascotas domésticas transmitían el virus, y lo que hicieron fue sacar a sus mascotas y llevarlas y abandonarlas. Evidentemente, otros miembros de la familia vivieron esto como una pérdida, como un duelo, ¿no? Este, y esto es importante también entenderlo, se perdió eso. También hubo pérdidas de parejas, ¿sí? En algunos momentos, este cambio drástico de hábitos, dinámica familiar, lo que provocó también fue separaciones, ¿sí? Y tiene que ver mucho por la dinámica que se gestó en esta circunstancia. Entonces, también hubo pérdida de parejas. Hubo pérdida de escuelas, ¿no? ¿Cuántos chavos, por ejemplo, los que hemos atendido niños, por ejemplo, en consulta, adolescentes, están muy molestos, están en un proceso de duelo precisamente porque mucho de lo que nosotros vivimos como jóvenes cuando estudiamos, ¿no? Ustedes recuerdan el evento de querer salir de la escuela, de la fiesta un poco, del diploma, ¿no? De ya lo conseguí, ya lo logré, no se pudo dar, ¿no? Y se quedaron, imagínense usted la frustración después de 6 años de primaria, ¿no? Y que no puedas tener un evento en donde ya saliste, o 3 de secundaria, o 3 de preparatoria. Algunos chicos mayores también en la universidad, ¿no? Estaban esperando el fin de año porque se iban a ir de viaje, porque tenían ya planeado muchas cosas, y a la mera hora esto se cancela. Hay una pérdida ahí de logro, hay una pérdida en donde no se puede cerrar como un ciclo, ¿sí? Y algunos chicos lo viven como algo que no concluyeron, algo les faltó, es la sensación que queda, algo me faltó. Particularmente esto les pasa a los chicos que salieron de sexto, de tercero de secundaria o de tercero de prepa, y por supuesto de universidad. Los que se quedaron un año anterior, digámoslo así, todavía tienen la esperanza o el chance de que van a ver a sus compañeros el siguiente ciclo escolar. Entonces no la sufrieron tanto. Pero esto que yo decía anteriormente, sí, la verdad es que lo vivieron como algo muy doloroso. Y también se perdió movilidad, ¿no? Desde el dejar de asistir al trabajo y hacer otras actividades. Pero yo quiero hablar aquí que en la movilidad también hubo otras cosas que se perdieron. Se perdió privacidad, por ejemplo. ¿Cómo es que se perdió privacidad? Bueno, pues antes teníamos espacios libres todos, ¿no? Cosas que yo quería, ¿no? A lo mejor me acostaba a ver la tele, a lo mejor, etcétera, etcétera, me ponía a trabajar más, no lo sé. Pero esos momentos de privacidad también se perdieron y también son un momento de duelo. También eso generó muchos pleitos, porque pues ahora estoy con mi pareja todo el tiempo y entonces ya no nos soportamos y empiezan las discusiones, etcétera, ¿no? Se perdieron también empleos, por supuesto, y en el caso extremo se pierde la salud física, también la mental, y en el caso más drástico, pues hablamos de la pérdida de vida, ¿sí? Hay algo que quiero mencionar acá. Todo duelo, si bien, o si es bien tramitado, nos va a llevar a un aprendizaje. De esto último quisiera nada más mencionar. Tuvimos una falla aquí con Lalo de su internet.
Trini, no sé si te gustaría retomar en lo que iba Lalo, en lo que parece que recupera su internet. Ok. Bueno, también en esto que él mencionaba, ¿no? Acerca de la cuestión que vamos perdiendo una como posibilidad de generar privacidad con estos temas y de que esto nos ha ido pues provocando algunos temas también pues, nuevos sobre los cuales nos vamos a tener que enfrentar. Bueno, primero que nada, buenas tardes a todos y la idea de hacer este recorrido, porque Lalo, no sé si quisieras comentar algo de lo que estás terminando para iniciar yo, pero... No, madre. Ok. Venga, perdón, no sé, Lalo, te perdimos tantito, entonces por eso ahorita continúa. Ahí te levanto si quiero decir algo, pero no sé gracias, si quieras continuar con el tema o pasamos a ti. Sale, Trini. Sí, porque ya no te escuchó, creo. Bueno, bueno, a mí me va a tocar el tema de la cuestión del duelo por pérdida humana y por, bueno, la muerte de nuestros seres queridos de manera muy especial. Al este tipo de presentación queremos brindar acompañamiento a todas aquellas personas que han perdido algún ser querido pues, dentro del tiempo de esta pandemia. Y bueno, queremos decirles que les agradecemos si están por acá y que nuestra finalidad es acompañarlos, ¿no? Y brindarles un poco de información. Aunque sabemos que en otros foros se han estado abriendo ya estos temas, la idea es compartir y seguir trabajando, porque el duelo en lo personal de una vida humana es muy difícil, ¿no? Entonces, bueno, sigamos trabajando en esto. Voy a hacer un recorrido acerca de la historia de la muerte para irnos adentrando a lo que hoy estamos, algunos están viviendo o estamos viviendo, ¿no? Ya Lalo les habló de las pérdidas y de los duelos en general, y bueno, en la historia hemos tenido cómo el hombre ha ido identificando la muerte y precisamente cuando tiene la cuestión de conciencia de muerte, ¿no? Es cuando comienza a hacer algo, su conducta cambia y comienza a hacer algo desde la prehistoria. Podemos ver cómo cuando se daban cuenta que la gente pues ya no volvía, ¿no? Fallecía, en aquel momento dormía y ya no despertaba, empezaban a darle un seguimiento, enterraban el cuerpo con ciertos instrumentos, ollas, armas, ¿no? Como en esta idea de que por si en algún momento pudiera volver o recuperar y necesitar algo cuando caemos en conciencia de la muerte y además a darle una cuestión diferente al cuerpo, por ejemplo, que hay alma, que hay una cuestión espiritual, que hay otra cosa aparte del cuerpo, ¿no? Como en los egipcios, bueno, comienzan a hacer otro tipo de rituales en referencia a la muerte. Los embalsaman, los limpian, los entierran con objetos de mucho valor para las personas, incluso los enterraban con un papiro que era el libro de los muertos, porque esto les iba a permitir transitar, ¿no? En este como recorrido que tenían que hacer y por ahí podían encontrarse muchas cosas con las cuales tendrían que lidiar. Y así, bueno, vamos evolucionando en el hinduismo, por ejemplo, pues la creencia es que hay una reencarnación y que vamos en esta reencarnación hasta que se llega como algo más supremo, ¿no? Y entonces esto también genera el cambio de solo el cuerpo a algo espiritual. En el cristianismo y en el judaísmo, bueno, pues hay una promesa de una vida eterna sobre la cual estamos en un camino para el cual se quiere llegar, ¿no? Entonces, todo esto nos va dando la pauta a que el hombre pues va generando una concepción distinta de la pérdida de la vida, ¿no? Dentro de nuestra cultura, ¿no? En México, por ejemplo, somos muy apegados a festejar el 1 y el 2 de noviembre, donde podemos ver que hacemos como una especie de pues, creencia y culto y rituales respecto a lo que es la muerte, ¿no? Y aquí me recuerdo mucho la película de Coco, que pues el pase directo para que la persona o el muerto o el alma regrese a convivir acerca de la comida o lo que nosotros disfrutábamos con él acá, es que sea recordado. Si no es recordado, bueno, pues entonces no tiene el pase hacia acá, ¿no? Y nosotros como mexicanos tenemos
cuestión de festejar a los muertos, a darle este tipo de honor. Sin embargo, aún con todo esto que nosotros hacemos de manera anual, cuando hablamos de muerte, todavía hay una especie de reticencia a hablar de la misma o aceptar la muerte como un proceso de evolución, ¿no? Y aquí les voy a ir platicando un poquito de este tema. Cuando hablamos del duelo en específico, el duelo de una pérdida humana, vienen como muchas situaciones dolorosas. Aquí, por ejemplo, ¿no? Hay una frase de Sartre que dice, la muerte es la continuación de la vida sin mí. Pues sí, porque la persona que se va ya no está por acá, pero nosotros tenemos que continuar sobre pues la vida que vamos marchando, ¿no? Y la gente comienza a hacerse muchas preguntas. La muerte es un proceso muy doloroso. El perder a un ser querido es uno de los eventos más dolorosos e impactantes para la mente, ¿no? Y bueno, a través de este dolor es como se va a empezar a tramitar el duelo. Muchas preguntas que nos hacemos es cómo voy a vivir ahora, si voy a poder salir de esa situación. Y entonces también el duelo va a ser un proceso que nos va a permitir hacer ese recorrido, ¿no? Acá en la lámina dice, es un proceso de ir respondiendo a esta pérdida con el objeto de elaborar a la luz de una nueva experiencia o una nueva oportunidad de aprendizaje. Y esto también es muy importante que lo tengamos acá en mente, porque nos genera toda una especie de emociones muy intensas. Aquí les puse esta imagen porque durante el duelo nosotros vamos a hacer una especie de introspección donde la mente y nuestras experiencias nos van a llevar por un recorrido de vida con la persona o con las personas que hemos ido perdiendo. Vamos a pasar de una situación, yo les puse A la Z, por dar un ejemplo, es decir, una experiencia A es conocida. ¿Qué hacía yo con mi familiar o la persona con la que estaba conviviendo? Y durante este recorrido la mente va a tener recuerdos, experiencias, sensaciones, vamos a evocar ciertas situaciones que nos van a permitir resignificar hasta llegar a una nueva condición de vida donde lo que hacemos es aprender algo diferente y también vamos a vivir, por ejemplo, algo que conocíamos con las personas que estaban con nosotros a algo que es desconocido, pero hay que tramitarlo de esta manera también. Y bueno, en esta parte también del duelo, quería comentarles que si nosotros no nos damos el tiempo de vivir, por ejemplo, este dolor, nos va a ser muy difícil hacer este recorrido. Y les quiero explicar un poquito esto, ¿no? El duelo en todos los sistemas de la vida es normal. El duelo es normal y va a ser una oscilación entre el recuerdo de la pérdida y la tramitación de dejarlo y soltarlo, ¿no? Entonces vamos a estar en este recorrido para poder generar pues un trabajo importante donde nosotros podamos acceder a incorporar una nueva experiencia. Aquí hay un mensaje, o bueno, más bien una frase donde nosotros bueno, es una frase que nos evoca hacia el amor, ¿no? Dicen por ahí que solamente el que ha amado lo suficiente puede comprender un evento tan doloroso como lo es la muerte. Y esto que tiene que ver, bueno, se conecta. Cuando nosotros perdemos a alguien, no perdemos un cuerpo, perdemos a alguien con quien convivimos, con quien nos vinculamos, y de esa manera nos genera toda esa interrelación con la cual nosotros convivimos. Es la persona física y la persona que nos hace sentir y que nos hace convivir con ella, ¿no? Y acá dice, solo las personas que son capaces de amar tan profundamente van a experimentar una pérdida de la misma manera. Y bueno, es como si este mismo amor que nosotros tenemos por esta persona nos va a ayudar a resignificar también la parte de la pérdida. Y bueno, también les quería comentar en esta como lámina, en esta frase, que sí tenemos que contactar el afecto, el dolor y todo lo que esto conlleve, porque muchas personas lo que de pronto hacen es no querer sentir el dolor y eso lo que va a hacer es retrasar un poco lo que es el proceso de duelo. Y bueno, hay maneras de afrontar también la cuestión de la pérdida. Yo les invitaría un poco que si nosotros tenemos dentro de nuestra cultura, en nuestras raíces, la cuestión de la muerte, la parte de vivenciar cada año la muerte, empecemos a hablar de la muerte, ¿no? De lo que significaría no estar, hablar con nuestros seres queridos de lo que nos gustaría
o ellos qué piensan cuando ya no estén, o hablar nosotros mismos de qué cosas podríamos dejar. Hay gente que no hace testamento, hay gente que no quiere hablar de la muerte, tocan madera, no me digas que te vas a morir, pero en realidad sería muy importante abrir ese tema, ¿no? Abrir esa plática y decir, bueno, ¿tú qué quieres? ¿Qué te gustaría? Si tú no estuvieras, ¿no? ¿Qué es lo que yo pudiera hacer para representarte? Que incluso esto nos lo va a dar la experiencia, pero si nos empezamos a dar la oportunidad de hablar de esto, que es la muerte, ¿no? Vamos a empezar a generar una convivencia diferente para cuando nos enfrentemos ante estas pérdidas. Y es muy curioso cómo el nacimiento y la muerte son los eventos como mucho más este, como debatidos y también evitados, ¿no? Cuando alguien va a tener un bebé le dicen, no, qué miedo, va a doler, cómo va a ser ese proceso. Y cuando alguien va a fallecer, pues también viene como toda una serie de cosas que son difíciles de comprender, ¿no? Por ejemplo, tengo colegas que son de lo perinatal y dicen, claro que el parto no es doloroso, es una creencia que se genera y la muerte pues tendría que tener una cuestión distinta. Obviamente hablamos de que sí hay dolor y aquí también me gustaría un poco mencionar la cuestión de que cuando podemos acompañar familiares en cuidado paliativo o en una cuestión de una enfermedad crónica, bien lo decía Chile, y no solo estamos perdiendo amigos y familia por cuestiones de la pandemia, sino también por un evento de alguna muerte, un accidente, y nos están dificultando las cuestiones de los rituales, que ahorita les voy a platicar de eso. Entonces, una pequeña invitación para el afrontamiento es en realidad que se pueda hablar y vivenciar desde este lugar. Y si me regresas la lámina, Lalo, porfa. En esta cuestión del afrontamiento hay dos maneras de experimentarlo y la primera es que la mente va a tener un impacto y va a negar, no, esto que está pasando no es realidad porque nos amortigua un poco el dolor, pero a medida que esto va pasando tenemos que ir afrontando. Una de estas modelos es el de contactar con el dolor, es llorar, hablar de este tema, dolerse, sentir toda la experiencia de la pérdida, ir a lugares que le recuerdan a la persona que ha fallecido. Y la de evitación es un poco racionalizar la situación, ¿no? Híjole, bueno, ya pasó, tengo que seguir conociendo personas y reanudando vínculos. La idea de este modelo es que se vaya combinando, porque tenemos que contactar el dolor, pero también tenemos que contactar con la vida, con nuestras actividades. ¿Por qué? Porque podemos recordar a la persona fallecida, pero también tenemos que relacionarnos con los que están acá con nosotros, con los vivos. Por ejemplo, muere la esposa y el esposo se centra solamente en el afrontamiento del dolor, no va a relacionarse y va a perder ese vínculo con los hijos o con la familia que está alrededor. Entonces, oscilando entre el afrontamiento de la emoción y la evitación, se va a ir tramitando el duelo hasta que llegue la posibilidad de sobrepasarlo y tener un aprendizaje que el aprendizaje va a llegar poco a poco en el tiempo que la persona lo requiera. El duelo puede durar más o menos como 2 años, 2 años y meses, pero sí es importante que la persona pueda tramitarlo y que al final logre aprender algo y no como una consigna, sino como una capacidad de introyectar o de integrar ciertos aspectos de esas experiencias humanas, ¿no? Ahora sí la que sigue, Lalo, gracias. Y dentro de estos rituales, en muchos medios de comunicación se nos ha dicho, nos están robando la manera de hacer funerales, nos están quitando la manera de despedirnos de nuestras personas queridas o de nuestros familiares y amigos, ¿no? Y entonces vamos a tener que generar rituales diferentes, especiales, ante esta situación nueva, pues que es el COVID, ¿no? Que también estamos viendo que llega una condición de muerte comunitaria, de muerte masiva, es decir, no es una familia, dos, tres que están viviendo un duelo, son muchas familias que están pasando un duelo en el cual pues no pueden acompañarse, no pueden acompañar a sus familiares dentro del hospital y esto está generando pues
situaciones traumáticas, como bien lo decía Lalo, ¿no? Dentro de poco vamos a empezar a ver que la gente comienza a tener estrés postraumático por esto que se está viviendo el día de hoy, ¿no? De no poder resignificar. Al empezar un ritual, lo que la persona va a hacer es aceptar la pérdida. Si la persona no acepta la pérdida, no va a comenzar a tramitar ese duelo, se va a quedar ahí como anclado en alguna de las fases que ya lo mencionó, y lo importante es que se contacte con la pérdida. Al iniciar un ritual quiere decir que ya aceptamos esa pérdida y que queremos hacer algo con eso, ¿no? Este, y bueno, aquí sí es bien importante, como también lo mencionaba Charlie y ya lo dije, que también tenemos personas que han perdido familiares o por enfermedad oncológica o por algún accidente y tampoco pueden invitar a la gente a hacer este tipo de velorios o sepelios a los cuales estaban acostumbrados. Entonces es importante que se comience a tramitar esta parte, ¿no? Ahora, podemos hacer dentro de la comunidad algunos rituales como muy específicos, ¿no? Por ejemplo, los vecinos pueden encender luces o pueden prender velas o pueden lanzar globos o pueden hacer diferentes cosas, pero lo que quiero decir es que esto no sea como mecanizado, tiene que ir muy fundamentado en la experiencia con la persona que se perdió y con la gente que nos quedamos acá, y que eso nos va a permitir hacer un ritual que simbolice algo, ¿no? Y dentro de estos rituales también hay rituales que son personales, que son muy, muy personales, en donde hay cosas que tienen significado solo para una persona en relación al fallecido o al difunto, que sería, por ejemplo, unas rosas, ¿no? Como en la siguiente lámina un poco ahí viene que puede ser unas flores, puede ser una carta, puede ser una canción, puede tener como ciertas actitudes y actividades como específicas, ¿no? Y durante el COVID, donde vemos que las familias no pueden entrar a ver a su familiar, no tienen ese encuentro con ellos, es importante que hagan uso, por ejemplo, de la narrativa, una carta, un video, una llamada dentro de donde se pueda como hablar sobre quién era esta persona. Hoy afortunadamente, y hoy lo estamos viendo por acá, tenemos la tecnología que nos permite acercarnos y tener una manera de tener como apoyo, de tener comunicación. Dentro de esta pérdida por el COVID, lo que un poco recomendamos o sugerimos es validar las emociones y la pérdida, ¿no? Si se perdió el familiar, no lo pude ver, no tuve acceso a acompañarlo, me lo entregaron, pero ya no pude mirar si era él, ¿no? Me ha tocado escuchar que dicen, pues yo no sé si me entregan a mi familiar o es otro, o bueno, cuando nosotros nos entregan a nuestros difuntos, pues nos los entregan pues con ciertas características en las funerarias, ¿no? Están embalsamados, etcétera. Hoy están recibiendo a sus familiares pues en una condición pues muy cruda, y esto también es un impacto para las personas que están mirando pues al familiar que les entrega. Muchas veces, como les mencionaba, no pueden verlo. Hoy se pueden acompañar de medios virtuales y tecnológicos, incluso para hablar de lo que sienten, ¿no? Me siento mal, no pude verlo, no puedo entrar, pienso ciertas cosas, y que entre los miembros de la familia o amigos puedan hacer estos acercamientos y hablar del tema. Hace ratito les ponía cuestiones de cultura o de religión, cualquiera que sea la religión aquí es algo que sirve, y de la que ustedes se acompañen, esa es la que les va a permitir tramitar también el duelo de nuestras creencias, la cuestión cultural y de nuestra sociedad, ¿no? Que con este tema lo que más aqueja es el poderse contagiar, y eso nos evita estar cercanos, ¿no? Pero que lo podamos hacer a través de los medios virtuales. Y como les comentaba, anímense a hablar de la muerte, de lo que significaría para la persona no estar, porque esto les va a permitir saber qué le hubiera gustado, qué sería significativo para esa persona y para la familia o para el ser querido, algún significado en especial, y que entonces permita la tramitación del duelo. Les comentaba que los rituales personales son muy específicos
y quizá los demás no los puedan codificar o decodificar, ¿no? Ah, pues, ¿qué tiene que ver que canten esa canción? Ah, pues esa canción era muy significativa para la familia y eso tiene una relación muy importante. Y entonces esa familia va a tramitar ese duelo. Y los rituales religiosos que tienen que ver con, pues desde misas, reuniones, ciertos rituales que se hacen para despedir o los derivados de la espiritualidad que tienen que ver más bien con el poder soltar los apegos y trascender, ¿no? Y que la espiritualidad, porque habrá quien diga, yo no creo en nada, yo no tengo religión, pero sin embargo sí la espiritualidad es aquello que nos conecta, ¿no? Con algo más allá de lo corporal y que muchos de nosotros sí estamos pues con ese tema, ¿no? Aunque no exista una religión como tal en especial. Y bueno, parte de lo que es tramitar el duelo, como aquí lo van a ver, es poderse despedir de la persona con amor. ¿Y por qué amor? Porque yo les ponía con anterioridad que el amor es esa misma parte que nos hace vincularnos, relacionarnos, tener apego con la persona, y ese mismo amor es el que nos va a permitir, perdón, despedirnos, ¿no? Por ahí hay 4 fases que los tanatólogos ocupan. De hecho, por ahí saludo a Patti, que también estuve platicando con ella, que es una tanatóloga, y hay muchas cosas y situaciones que nos ayudan, pero en especial estas 4 fases, ¿no? Te honro, es decir, lo que fuiste, cómo fuiste y lo que eres o lo que fuiste. Te agradezco, es muy importante agradecer a la persona que ya no está con nosotros para poder permitirnos reconocer lo que nos vamos a quedar de esa persona, ¿no? Te agradezco todo lo que hiciste, el cuidado, el amor, y todo lo que se convivió. Y también, te perdono, ¿no? Yo tengo algo que decirle a la persona que tenga que perdonarme, es muy importante, aunque no esté en físico, aunque la persona ya físicamente no esté. Es un ejercicio o son unas fases que se pueden tramitar, o también te pido me perdones, ¿no? Dentro de nuestra sociedad mexicana vemos que las familias, dentro de muchas familias hay violencia intrafamiliar y muchas veces estos duelos se hacen complejos cuando había temas de agresión, pero también se vale perdonar o pedir perdón, ¿no? A las personas con las cuales convivimos. Y por último, dejo ir. Estos pasos no son sencillos, hay que trabajarlos acompañados de especialistas o de las personas con las cuales nos sintamos en confianza para poder abrir este tema de una manera muy emocional, porque hay que contactar la emoción. Si no se contacta la emoción y el dolor, se va a hacer un duelo complicado, ¿no? El duelo complicado está marcado pues por un anhelo, ¿no? Y una tristeza persistente hacia la persona que se fue. Y esa sensación de incredulidad, bueno, yo he escuchado mucha gente que han pasado 2, 3, 4 años y dice, no puedo creer que murió. Bueno, pues entonces ahí no se ha aceptado la pérdida y lo que se está generando es una detención en el proceso de duelo. Y cuando el duelo no se vive, la persona sí puede enfermar, ¿no? Y en esta parte del duelo complejo, sí es importante que se pueda reconocer. En el DSM-5, ¿no? Se menciona que el duelo es muy parecido, por ejemplo, a una depresión mayor, donde va a haber síntomas como los que Lalo comentó al inicio, pero de una manera magnificada, y pues la persona va a estar viviendo y experimentando situaciones de muchísimo dolor. Entonces sí hay que tramitar el duelo, pero si el duelo se complejiza, pues hay que trabajarlo, ¿no? Y bueno, aquí, por ejemplo, los tanatólogos, incluso también en Duelo y Melancolía, Sigmund Freud hablaba de la cuestión de que si el duelo no es tramitado y la persona tiene ciertas identificaciones con la persona fallecida, lo que va a generar ahí pues es una melancolía o un dolor mucho más profundo y que le va a costar mucho trabajo tramitarlo, ¿no? Durante el duelo complejo, si esto no se tramita, la persona se va a ver envuelta en una serie de dificultades, ¿no? Se han encontrado estudios donde las personas que no tramitan el duelo, pues pueden tener conflictos o empezar a tener conductas adictivas hacia una sustancia, hacia un medicamento, hacia una bebida. También hay que estar muy pendientes porque estos síntomas que se asemejan a una depresión mayor
también pueden conducir a la persona al suicidio. Entonces es importante estar también pendientes de estos síntomas que se van a presentar en el duelo. El duelo no es una enfermedad, el duelo es un proceso natural que se vive ante una pérdida, en especial ante la pérdida humana, pero también el duelo se complejiza cuando no se puede tramitar o no se contacta con el dolor y se trata de evitar todo el tiempo. Entonces, también se han visto estudios donde la persona empieza a enviar al cuerpo o a somatizar las emociones y comienzan con afectaciones cardiovasculares, oncológicas o inmunológicas. De hecho, algo que se sugiere cuando hay un duelo, a la esposa, a los hijos, se les pide que se hagan una revisión médica, porque muchas veces no se dan cuenta, pero están comenzando a tener dificultades corporales que no son habladas, pero el cuerpo sí las significa, y entonces ahí se quedan y van a comenzar a tener pues alguna afectación médica, ¿no? Por eso de pronto decimos, ¿y en qué momento se enfermó? ¿No? Si estaba bien la viuda, por ejemplo. Bueno, pues porque no se trabajó la emoción, y no solo la emoción, sino también el cuerpo tiene un impacto sobre esta pérdida. Cuando hablamos de este duelo complejo, hay un dolor intenso y persistente a hablar del fallecido. Se está hablando todo el tiempo de la persona que falleció. Hay poca importancia, ya no les interesa mucho relacionarse con los demás y están anclados en este tema. Hay mucha culpa, de hecho, cuando el duelo se complejiza, la culpa es como el factor principal que está actuando, y son ideas muy irracionales respecto a la muerte. Por ejemplo, si yo lo hubiera llevado antes y no hubiéramos ido a tal lugar y entonces por eso se contagió, por eso se enfermó, o si lo hubiera cuidado diferente. O sea, todo esto pasa por la mente de las personas. Hay una baja autoestima también en las personas cuando el duelo se vuelve complicado. Hay una identificación con la persona fallecida, inclusive hasta con los síntomas, ¿no? Parece que tienen los mismos síntomas que la persona que falleció tenía. Y bueno, aquí sí es importante que también hablemos de la, pues sí, de la cuestión de identificarse, que es una representación de no querer soltar a la persona que se fue, pero sí hay que dejar ir, ¿no? Hay que desapegar, pero conservar aquellas experiencias positivas que se van quedando en esa interrelación. Duele porque amamos, duele porque nos vinculamos, duele porque tenemos una relación. Cuando a veces nos enteramos de que alguien fallece y no tiene una relación directa, decimos, pues qué feo, pero en unos días se nos va un poco la sensación. Pero cuando hablamos de alguien que conocemos, entonces ahí viene la problemática, porque hay una relación directa, una experiencia de vida, y precisamente eso es lo que nosotros resignificamos el Día de Muertos, ¿no? Entonces ahí sí es importante que podamos aprender a tenerle un sentido distinto a la cuestión del duelo. Y bueno, Lalo nos va a hablar un poquito de cómo se van a tramitar las emociones, porque ninguna emoción es negativa. El dolor, la ira, la tristeza, el enojo, en este momento de duelo por pérdida de un ser querido, son necesarios. Yo diría que se tienen que vivir porque es una parte fundamental del duelo. Ya, Lalo. Gracias, Trini. Así es, pues tomando en cuenta esto que menciona Trini al final, como para no tener y no presentar un duelo complejo, pues hay que entrarle, ¿no? Hay que entrarle al tema. Es difícil, es muy doloroso, sin embargo, no podemos quedarnos atorados, ¿no? Pues tenemos que darles una salida. Yo quisiera hablar particularmente de 3 emociones que son como las más difíciles por lo que generan a lo interno de nuestra mente, de nuestros sentimientos, ¿no? Hablamos de la tristeza particularmente, que es la más obvia en ese sentido, porque hay un momento de reflexión, es decir, yo esto lo estamos un poco trabajando junto con Prodefensa en el término de la asertividad en el manejo de emociones, ¿sí? Y esto implica o significa que bien tramitadas de una manera provechosa, las emociones nos sirven, las emociones son útiles. Por alguna razón los seres humanos tenemos como esta capacidad de sentir y de tramitar diferentes emociones, incluyendo por supuesto otras especies, pero podemos entenderlas a partir de irlas procesando, ¿sí?
toda emoción utilizada, llevada a cabo y transitada de manera adecuada nos ayuda, nos deja algo, no importa si hablamos de estas tres que son muy complejas. Por ejemplo, en la tristeza, un tema importante a manejar es la reflexión, ¿sí? La tristeza es como un bajón de energía muy fuerte que nos lleva a veces a sentarnos un rato, a no querer actuar, no querer hacer nada, pero si utilizamos esos momentos también para reflexionar, para entender qué fue lo que pasó, qué pudo haber salido mal, cómo puedo evitar que vuelva a pasar, cómo puedo generar estrategia para tener un resultado distinto. Fíjense cómo la tristeza en esos periodos, utilizándola de esa manera, nos puede llevar a un proceso de creación, ¿no? La reflexión yo creo que sería como el tema más importante al momento de estar tristes. No solamente estar tristes y decaerme y entonces ya no voy a hacer nada, ya no quiero. Está bien, tomémonos un momento para eso, tomémonos un momento, un tiempo para no querer hacer nada, pero la utilidad de esos momentos es en verdad la reflexión, qué pudo haber salido mal y qué puedo generar como estrategia para que esto no vuelva a suceder, para que esta situación no me vuelva a pasar. Si hablamos específicamente, por supuesto, del tema del COVID, pues sí, la tristeza y la muerte de un ser querido nos tendría que llevar a la reflexión de qué podemos hacer para evitar otra situación similar. Quizá cuidarnos más, quizá evitar salir, quizá tener todas las medidas precautorias. Y eso nos sirve a partir también del momento de reflexión. La tristeza nos brinda esa oportunidad, ¿sí? Nos puede ser útil en ese sentido. El enojo también, porque el enojo, aparte de esta descarga de emociones tan intensas, nos puede llevar a un proceso en donde el enojo como finalidad, como fin último, utilizado de manera adecuada, es una especie de barrera. El enojo nos ayuda a poner límites, ¿sí? Esto sería algo así como, a ver, yo no voy a salir, no tengo ganas de salir, no me molesten, yo no quiero participar en la reunión, yo no voy a hacer esta actividad. ¿Por qué? Porque está antes de integridad. Ese enojo en particular que nos puede llevar y que en algún momento quizás nos hace vernos como un poco intolerantes, sí, también, pero bien utilizado es una especie de límite. También nosotros nos podemos poner un límite a nosotros mismos en el sentido de decir, no me voy a arriesgar, ¿sí? Puedo estar muy molesto, por supuesto, pero me ayuda. Si yo lo tramito de esa manera, también es útil. Y el miedo también, pues, porque de alguna manera el miedo nos genera esta sensación de ser precavidos, ¿sí? Ustedes han visto recientemente a mucha gente que de pronto va muy protegida. Por supuesto que esa gente tiene miedo. Y fíjense cómo su miedo, utilizado de una manera de precaución, nos lleva a cuidarnos, nos lleva a no arriesgarnos. Posiblemente en mi colonia todos digan que esto es un invento, que esto es una estrategia, ¿ok? Sin embargo, si yo le hago caso a mi miedo, yo voy a estar protegido, ¿sí? Si yo uso la mascarilla, si yo me pongo la careta, si yo uso guantes, si yo después de saludar a alguien o de tener contacto con alguien físicamente, llego a casa y lo primero que hago las manos, no me toco la cara, evidentemente el miedo que estoy sintiendo, utilizado, transitado de esta manera, me está llevando a proteger, me está llevando a cuidarme. Y esta es una manera de utilizar este tipo de emociones a nuestro favor. Entonces, sí es importante que, aunque de pronto por mucho tiempo hemos escuchado ciertas emociones, les llaman negativas, en realidad yo apuntarlo muchísimo lo que dice Trin, ninguna emoción es negativa, ninguna emoción es mala. Hay algunas particularmente que menciono acá que son difíciles, pero fíjense cómo bien tramitadas en realidad nos protegen, nos ayudan, son útiles a nuestra existencia. Entonces, en el proceso de duelo, una de las cosas a trabajar justamente son estas emociones, ¿sí? Que son muy intensas, les comentaba, y que por supuesto nos pueden llevar de pronto a actitudes arrebatadas o de conflictos, sobre todo cuando estamos enojados, o a veces cuando no son bien manejadas, a paralizarnos, ¿no? Yo no puedo salir de mi casa, yo no voy a salir, a lo mejor no tengo ahorita que comer, pero con tal de no salir mal tramitada, me puede llevar a paralizarme y por supuesto a caer en situaciones mucho más complicadas. Entonces sí hay que entrarle a ese tema que sea muy complejo, apoyémonos también, les mencionaba al inicio de esta charla, pues de estas redes de apoyo, ¿no?
Esta red de apoyo nos van a ayudar muchísimo a poder hacer que esto no sea mucho más leve, incluso a nivel económico. Últimamente ahora estamos viendo que una de las cosas como para salir adelante todo esto va a ser como justo esto del consumo local, ¿no? Ayudar a la gente que está cercano mío, porque esto nos va a facilitar mucho que podamos retomar lo más pronto posible el paso que traíamos en cuanto a desarrollo. Entonces, pues vamos a tener que entrarle a esto. Y un último punto ya, para ir cerrando y pasar, por supuesto, al tema de las dudas o comentarios que nos quieran hacer y que son muy valiosos, tenemos que utilizar esto de forma resiliente, ¿no? Fíjense que la resiliencia tiene que ver con esta capacidad del ser humano de sobreponerse a circunstancias adversas y convertirlas en experiencias de vida y aprendizaje. Es sí sobreponerse a un tema difícil, pero además sacarle un provecho y una ventaja, ¿no? Todavía para hacer un análisis de qué podemos sacar de toda esta situación a futuro, cómo nos podemos preparar mejor como sociedad, como seres humanos, cómo podemos tener más contacto con nuestros sentimientos, cómo podemos apuntar a nuestra economía para que cosas como estas no nos peguen tan duro. Yo creo que va a ser muy interesante escuchar a muchas personas hacer un análisis de lo que nos deja y de más que como personas también, por supuesto, como sociedad, ¿qué vamos a hacer para ser una sociedad resiliente, ¿no? Es muy conocido el tema en México de que una vez que estamos en problemas como mexicanos, esta unión, estas imágenes de fortaleza, y está muy bien, ejemplo, ahora en los simulacros, la gente sale. Yo creo que la gente ahí nos está dejando un aprendizaje de ser una sociedad resiliente. Aprendimos de una situación tan adversa a generar recursos, en este caso intelectuales y de habilidades para poder desalojar un lugar y no tener tantas pérdidas humanas. Eso es un ejemplo de lo que sería una actitud resiliente como sociedad. Yo creo que tendremos que desarrollar algo diferente a partir de esto que estamos viviendo ahora. Eso sería tener una actitud resiliente como personas, como seres humanos y como sociedad mexicana. Y dejo al final ya la última lámina para que Trini nos hable justamente de este tema de la resiliencia y la muerte. Ok. Bueno, pues aquí vamos a hablar de la resiliencia ante la muerte, que es un reconocimiento intelectual, ¿no? Y emocional de la realidad, y al mismo tiempo esta nos va a permitir generar mecanismos psicológicos para defendernos, ¿no? Esto nos permite de alguna manera experimentar otras pérdidas con menor intensidad, más nunca se va a evitar el dolor cuando tengamos una pérdida humana, aunque hayamos vivido experiencias previas, ¿no? Eso no tiene nada que ver, cada evento de duelo va a ser distinto, lo que sí es que la resiliencia nos prepara para entender desde otro lugar, ¿no? Cuando les hablaba de la transición de este duelo y cómo nos impacta, hay gente que dice, ya no soy el mismo, seguimos siendo los mismos, solo que tenemos un aprendizaje diferente de nosotros mismos ante una pérdida. Y bueno, esta frase me gustó, y dice, ni el sol ni la muerte se pueden mirar de frente, ¿no? Hay que agacharse un poquito, hay que darse un tiempo, porque lastima de pronto verlo de frente. Aunque reitero, sí hay que hablar de esto, sí hay que estar preparados para esto. Y les vamos a dar algunos fiscal tips, que son como breves, esperamos que también les sean funcionales. Resignificar las pérdidas a través de los rituales, a través de la educación y la experiencia, ¿no? El ritual por ahí es una manera psicológica de tramitar algo que nos duele en la realidad. Tener las redes de apoyo, familia, instituciones, amigos, asociaciones, hablar de la muerte como un tema natural del proceso y el desarrollo de la vida, la muerte como cese de la vida biológica, pero parte del desarrollo. Ya si estamos bajo una pérdida y estamos teniendo este tipo de sensaciones, síntomas, sí tenemos que estar cuidándonos en cómo comemos, cómo dormimos, en ejercitarnos, cuidados espirituales, ya sean aquellos que nos apegan hacia una trascendencia humana o hacia ciertos ritos religiosos sobre los cuales también nos vamos sintiendo cómodos. No evitar el dolor. No podemos evitar el dolor cuando estamos ante una pérdida. Hola Lalo, Y no menos sé si humano. puedas continuar porque Trini, a ver, vuelve a repetir los Scaltips, por favor, porque tuvimos ahí una pérdida de la señal y no los escuchamos. No sé si los pudieras repetir, por favor. Ok.
Bueno, resignificar las pérdidas, ¿no? A través de los rituales. Yo les decía que el ritual es una manera de tramitar entre lo psicológico y la realidad algo que nos está doliendo. Tener redes de apoyo, instituciones, familia, amigos, lugares donde podamos hacer uso de esas redes de apoyo. Hablar de la muerte, yo les decía, no tener miedo de hablar de la muerte, integrarla como un proceso de la evolución de la vida del hombre, muerte biológica, pero hay una trascendencia cuando hablamos de lo espiritual. Cuidados físicos, si ya estamos viviendo un duelo, hay que cuidar, comer bien, dormir bien, tener cuidados espirituales también de esta trascendencia humana. Si en algo nos diferenciamos de otras especies es que nosotros creemos en esta cuestión de la espiritualidad o la trascendencia del hombre, aún los que no son religiosos. Y si los son religiosos, pues hacer oraciones, tener cierta parte de meditación o este contacto, una misa, ir a las congregaciones o a las reuniones donde ustedes sean adeptos religiosamente, no evitar el dolor. No se puede evitar el dolor ante ninguna pérdida, en especial ante la pérdida humana, se tiene que vivir el dolor y resignificarlo. Y bueno, apoyarse psicológicamente si en algún momento ya no se está pudiendo y esto se vuelve como algo que endurece el cuerpo y no permite que ni las experiencias positivas salgan ni las positivas entren, pues es necesario pues buscar ayuda, ¿no? Y es muy válido. Y bueno, yo creo que nos dieron la oportunidad a los que estuvieron escuchándonos de acompañarlos si están pasando un proceso de duelo y que hoy que estamos en aislamiento y estamos cerca de los seres con los que vivimos, hablemos de este tema. ¿Y qué pasa si tú no estás? ¿Y qué me faltaría un poco decirte? Porque hoy estamos todos, nadie está exento, estamos viviendo un tema que nos puede impactar a cualquiera y es mejor hablar, ¿no? ¿Qué nos gustaría hacer? Y esto nos va a permitir hacer mejores rituales o resignificar mejor la pérdida. Bueno, pues gracias. Lalo, no sé si quieras decir algo más. Muchas gracias. Pues nada más estamos atentos a las dudas, comentarios, sugerencias que nos puedan hacer llegar para poder pasar al tema de respuestas. Por ahí está mi Charlie leyendo y pasándonos todas las dudas que podemos recibir para apoyarlos sobre todo y dudas y aclaraciones también, por supuesto, comentarios, incluso experiencias que nos puedan ayudar como sociedad, todos los que podemos escuchar y ver esto, que nos hagan crecer, ¿no? Hola chicos, ¿cómo están? ¿Me escuchan? Bien, Charlie. Hola. Pues muchas gracias por su trabajo. El tema, la gente está muy interesada con su tema. Tuvimos unos problemas ahí por el internet, por la red, pero bueno, vamos a pasar al tema de preguntas, ¿ok? Que tenemos varias y muchas muy interesantes para que ustedes las puedan resolver. Déjenme buscar. La primera pregunta es de Itzel Martínez Arroyo. Ella menciona que es difícil si no se cuentan con los recursos, que ella recibió mucho apoyo de familia y vecinos y lo contrario hubiera sido muy difícil. De hecho, Sí. ahí donde hablamos, Charlie, de la parte de la red de apoyo, acompaña, ¿no? El hecho de acompañar a un doliente es una red de apoyo muy grande donde él puede, o ella, en este caso, hablar de toda la experiencia de la pérdida y al estar hablando y recordando, le va a ayudar a poder empezar a transitar el duelo y sentirse acompañada. De hecho, cuando alguien fallece y llega a nosotros lo acompañamos. No sabemos más que él, acompañamos en un proceso de dolor con nuestra técnica, pero lo acompañamos en su propio dolor, ¿no? Entonces el acompañamiento es una de las cualidades humanas básicas para tramitar un duelo. Perfecto. Les voy a dar otra pregunta. ¿Cómo protegernos como analistas al atender a tantas personas que han perdido a sus seres queridos? Yo creería que el básico, por supuesto, pues es en el mismo proceso que uno tiene, ¿no? Todos sabemos, y si no los que no lo saben, pues ya lo sabrán, por supuesto. Todos los psicólogos, todos los terapeutas, todos los analistas que estamos atendiendo emocionalmente a otra persona, tenemos por obligación y por salud estar atendidos nosotros.
Esto de alguna manera nos ayuda a procesar los propios duelos, nos ayuda a vivir de manera menos impactante el que una persona, muchas personas puedan tener un proceso de duelo en nuestros procesos que llevamos a cabo, ¿no? Entonces, para una salud mental, para una protección, como lo hacen en la pregunta, esta protección yo creo que tiene que ver muchísimo con nuestro propio proceso, porque tenemos nosotros que elaborar nuestros duelos. Esto es algo que de pronto se torna en algo que llamamos masivo, ¿no? Cuando de pronto la persona viene con toda una angustia y una ansiedad y un dolor, y si no estamos nosotros suficientemente protegidos en el sentido de haber resuelto nuestros propios duelos, bueno, pues podemos caer ahí en un tema muy desastroso para la gente, ¿no? Podemos dejar de ser empáticos, podemos pensar que nuestra pérdida es mucho más importante que la de la persona, y esto no es así. Entonces, la recomendación es con nuestro propio proceso. También como psicoanalistas, algunos, otros psicoterapeutas, es más importante reconocernos en la cuestión humana, ¿no? Y que nosotros también, a través de nuestra supervisión, podemos tener esto que estamos haciendo hoy, una charla, un escrito, un documento, donde podemos transitar las dolencias o el dolor de la gente que nos visita y que nosotros, o nos consulta y que nosotros atendemos. Nosotros hacemos una transformación y lo volvemos en una charla, lo volvemos en un escrito, y que también bajo nuestra propia supervisión, pero considerarnos humanos, ¿no? Somos terapeutas, pero somos personas y es igual, ¿no? Perfecto, chicos. Otra pregunta, como docentes, ¿cómo podemos apoyar a nuestros alumnos en el afrontamiento de su duelo? De Itzel Martínez Arroyo. Ok, bueno, ahí, por ejemplo, no sé si ella se refiere, por ejemplo, a ella como profesora y cómo apoyar a sus alumnos. Charlie. Sí. Ok. Pues un poquito es esto lo que hemos ido trabajando a lo largo de la plática, que si ella como profesora en grupo, aunque sea virtual por ahora, se puede hablar de la pérdida, se le puede dar un acompañamiento a ese alumno, se puede dejar que exprese sus emociones y de ahí apoyarlo, dar una charla o hablar sobre el tema, ¿no? En realidad el docente, el profesor, es una figura muy importante para el alumno, y lo que pueda proyectar con respecto al apoyo o a la empatía sobre la pérdida, me parece que es como algo que puede hacer el docente desde su campo. Sí, también creo, Trini, que algo clave que puede, en la manera que puede contribuir un docente, primero es en la identificación del malestar sobre sus alumnos, ¿sí? Son ellos, como tú bien lo dices, una figura importante, y son ellos los que de pronto tienen una lectura impresionante de sus alumnos, saben perfectamente cuando un alumno tiene un estado de ánimo, identifican muy bien cuando no está siendo él, cuando se está viendo afectado por algo, y creo que el brindar el espacio para poder primero identificarlo, luego ver si yo como docente tengo la capacidad y la habilidad para manejarlo. Si sí, me permito de pronto utilizar mi tiempo de trabajo para poder hacer una especie de manejo emocional, si tengo los conocimientos y las habilidades. Si no, si la verdad me siento limitado, bueno, pues entonces hago algo para que una persona capacitada pueda trabajar con mis alumnos y yo brindo mi espacio. Esa es una forma muy, muy buena, en verdad, de contribuir. Lejos de estos, ¿se acuerdan de estos profesores que yo estoy seguro y ojalá que así sea, que ya no existen? Que de pronto decían, a ver, ese no es mi problema, tus problemas personales o de casa déjalos allá afuera, ¿no? Aquí vienes a aprender, y de pronto mostraban una insensibilidad muy grande ante las dificultades que estaban pasando sus alumnos. Yo creo que ahora hay profesores mucho más sensibles que tienen la capacidad de identificar estos problemas que están viviendo sus alumnos, y de pronto yo digo, si tienen la capacidad, hagan el trabajo, hablemos de emociones. Si no, si creo que es algo que se me puede salir de las manos o a mí mismo me cuesta mucho trabajo hacerlo, bueno, entonces brindo mi espacio para que venga una persona capacitada y pueda trabajar con mis alumnos y ayudarnos. En tiempos muy complicados, hablar de las emociones, déjenme decirles que crea
una unión muy fuerte entre los equipos, entre los grupos, haciendo los equipos, haciendo los verdaderos hermanos, porque estamos compartiendo algo que mutuamente sentimos. Entonces yo creo que esa también podría ser otra forma en la que pueden colaborar. Perfecto, muchas gracias. Yo creo que también ya hay muchos maestros de este tipo que de los anteriores. Raúl Gui pregunta, ¿cómo se aborda el duelo con los niños preescolares? Okay. Fíjate, Charlie, que esta es una pregunta muy buena. Como muy buena y muy interesante. A veces a los niños se les evita, ¿no?, que estén presentes en algunos como eventos de funerales, o no se les quiere hablar del tema. Ahora con el COVID, por ejemplo, es importante que si el familiar ingresa al hospital y comienza con un proceso grave, es importante decirle, ¿no? Tu tío, tu papá, tu hermano está en una situación muy grave de enfermedad, muy grave, ¿no? Para que él sepa que en algún momento algo puede suceder, porque muchas veces se les niega, simplemente el hermano, el papá o el familiar ya no regresa y ellos entran en un proceso de duelo muy difícil. Sí hay que hablarles del tema, explicarles que están muy enfermos, que es muy enfermo, bueno, pues se puede sentir muy mal, que en algunos momentos pudiera no estar. Acá se hace uso mucho de lo religioso, ¿no? Puede que se vaya con Dios, ya está en un lugar mejor, pero sí es importante incluirlos. Por ejemplo, si el paciente de COVID, porque esto, bueno, no lo mencioné en la plática, pero está en casa y entra en un proceso grave y comienza con un deterioro, es importante que, aunque sea por videollamada o de alguna manera, este familiar se pueda contactar y pueda ser visto, porque eso también ayuda mucho. Esto se hace mucho en cuidado paliativo con un paciente terminal. Ahora no podemos por el riesgo del contagio, pero el pequeño tiene que ser incluido incluso después en los rituales, que él escriba una carta, que él hable del tema, que él también pueda ser partícipe de este ritual o de esta pérdida, ¿no? Pero de inicio hablarle de que hay una posibilidad de que la persona muera, ¿no? Les digo que hablar de muerte es difícil, le queremos cambiar el nombre, pero se llama morir, ¿no? Fíjate que eso que dices es muy interesante. Me topo con mucho. Yo soy neuropsicólogo, pero también me llegan a hacer preguntas de la parte emocional. Y mucho que me preguntan es: ¿qué tanto hasta cuándo tengo que mentirle a mi hijo para decirle que perdió a alguien? ¿No? Claro. ¿Conviene decirle la verdad o no conviene decirle la verdad? Siempre. O sea, fíjate que qué interesante. Creo que esto que acaba de decir es muy importante, porque no solamente ahorita en los tiempos que estamos viviendo, en otras ocasiones también es como muy constante la pregunta: ¿hasta qué edad tengo que mentirle para decirle la verdad? Entonces creo que esto que dices es muy importante. Trini, ¿quieres agregar algo, Lalito, a lo que dice esta Trini? Sí, también quisiera agregar que los niños particularmente, o sea, los menores, tienen una habilidad impresionante para la lectura del estado emocional de los adultos. Y de pronto hay una cuestión, no se les puede negar, no se les puede engañar fácilmente. Incluso aunque los adultos tengan un discurso de mentira, porque esto es un ocultamiento de la verdad, los niños emocionalmente lo resienten. E incluso empiezan a cambiar actitudes, ¿no? Porque hay nosotros a nivel psicoanalítico hablamos pues de un tema hay una percepción inconsciente de la muerte del familiar, de la muerte de la abuela, de la muerte del tío, etcétera, etcétera. Y entonces hay una lectura que se da desde el aspecto emocional, no hablado, pero sí desde las emociones. Y de pronto ellos perciben muchísimo, ¿no? Cuando algo está sucediendo, perciben las peleas, perciben las muertes. Repito, no como algo extrasensorial, hablamos de una cuestión inconsciente, ¿no? Una cuestión afectiva. Y de pronto lo notamos ahí. Entonces, algunos incluso papás, familiares se preguntan también, ¿a qué edad a qué edad se le puede ya decir al niño que fulanito, sutanito murió? Como si hubiera un límite de edad a partir del cual ellos pudieran procesar la muerte. Y la verdad es que no. Esto se puede procesar a partir justamente del inicio de la vida, ¿no? Y de acuerdo a las capacidades y habilidades de cada niño, en el caso de los preescolares, aunque no escriban, pueden dibujar, por ejemplo, ¿sí? O tú dime qué quisieras decirle y yo lo escribo, por ejemplo, ¿sí? O dibujemos juntos. También es una manera de acompañarlo en la pérdida. Oye, hay una frase que estaba leyendo, ¿no? Que dice que no hay
pequeños que no pueden tramitar el duelo, hay pequeños atorados con las ansiedades de los papás, porque los papás son los que a veces no pueden transmitir, ¿no? A veces es como cuestión de nosotros los papás, ¿no? Que no hemos superado esa parte y creemos que el niño es realmente vamos a seguir, tenemos muchas preguntas y creo que todas son importantes, entonces vamos a seguir con las preguntas. Fila Salgado, esta me gustaría que la tuvieran muy en cuenta, fíjense que está pasando por una situación complicada, como muchos otros, y menciona Fila Salgado, buenas tardes, perdí a mi hermana y mi mamá, tengo 2 niñas, una de 10 y otra de 5 años, ¿qué impacto tendrá el que ellas me vean llorando por la situación? Trini, ¿quieres empezar? Creo que tú, Lalito, creo que Trini se nos congeló. Ok. Sí, bueno, si piensa que el impacto es negativo, yo me atrevo a decir que no. En realidad lo que permite con el llanto, en realidad las niñas que la ven llorando pueden comprender que el llanto es una reacción natural y permitida. Y eso también les va a ayudar a ellas a que puedan, si están sintiendo como un bloqueo emocional, a que puedan también permitirse llorar. Sí es importante explicarle que ella llora mucho porque me duele mucho, porque las extraño mucho, porque las quiero mucho. O sea, que hay una explicación lógica, emocionalmente justificable para lo que está viviendo. Ahora, el tema, como decíamos durante la charla, era no me quedo ahí, me doy esos tiempos para vivir la tristeza, me doy esos espacios para conectar con el dolor y después retomo mi vida y después me mantengo activo haciendo lo que debería de hacer, ¿sí? Les explico, yo me siento de esta manera, me está costando mucho trabajo. Muchas veces algunos niños tienen que cargar o adolescentes tienen que cargar con sentirse fuertes para poder darles esa fortaleza a los adultos. Fíjate nada más el peso tan fuerte que pueden tener. Y esto, por supuesto, no se hace con la intención de lastimarlos, ¿no? Pero a veces nos es tan difícil como adultos procesarlo que quienes tienen que salir al quite, por decirlo así, pues son a veces los niños o los adolescentes o los jóvenes, ¿no? Entonces no se trata de cargarles como el peso de la fortaleza, sino permitirnos como familia, como grupo, lo que comentaba Trini hace un momento, estos rituales de pérdida. Estamos viviendo por una situación complicada en la familia, me siento muy triste, me siento muy mal, denme oportunidad, déjenme llorar, acompáñenme, estén conmigo. Si quieren estar, por supuesto, tampoco los voy a obligar, quédate aquí conmigo, no. Si quieres acompañarme, adelante, eres bienvenida. Yo estoy llorando porque de esta manera puedo sacar un poco de todo esto que estoy sintiendo. Y me voy a recuperar, por supuesto, y me voy a tranquilizar y retomo mis cosas y de pronto me vuelve a entrar un poco la depresión, la tristeza, vuelvo a darme ese espacio y explicarles justamente a las niñas que estoy en un proceso que se va a resolver, que va a pasar, pero que para mí en este momento es necesario y que por supuesto también estoy disponible cuando ellas quieran hablarme, cuando ellas quieran decirme cómo se siente, cuando ellas quieran llorar, yo también los puedo acompañar en el proceso, en este dolor. No es, no, si le preocupa una cuestión de un trauma emocional o algo así, no pasa eso. Si se maneja un poco más de esta manera. Muchas gracias, Lalo. Sí, a veces tenemos la idea de que el hacernos fuertes o tenemos que hacernos fuertes y no siempre es así. Rubitun Peck menciona o pregunta, mi hijo de 11 años tiene preocupación por si llegara a pasar con algún integrante de la familia. Supongo que la muerte, ¿qué le aconsejan para calmar la ansiedad o cómo manejarla en este pequeñito de 11 años? Ahora sí está Trini por ahí, o ya se volvió a congelar. Ahorita te digo. No, creo que se nos volvió a congelar. Justo, yo creo que está comploteando las preguntas para no contestar. Venga, Lalo. Se queda así como... Ajá, exactamente. Bien. Sí, bueno, lo que contaba Trini al final es muy importante. Fíjate que hablar de la muerte, en realidad, fíjate cómo para este chico está siendo importantísimo hablar de la muerte. ¿Sí? Decir, ¿qué va a pasar si esto le sucede a alguno de mis familiares? De entrada no hay que negar esa posibilidad. Sí hay que hablar de, bueno, nos estamos cuidando, bueno, estamos tomando precauciones,
bueno, fíjate cómo podemos hacer todas estas estrategias para estar lo menos en riesgo posible. Ahora, eso no garantiza que no pase. Entonces tenemos que pensar un poco primero en las personas más vulnerables, quiénes podrían ser, por supuesto, y tener como los cuidados de estarlos protegiendo, pero además hablar este tema de la muerte, bueno, a ver qué pasaría. Cuando el niño pregunta, es que, ¿qué pasaría si les pasara, qué pasaría si mi abuelo se llega a enfermar y se muere, mamá? No tiene que haber una respuesta. Yo aconsejo más bien que ustedes les pregunten a su hijo, a ver, ¿tú qué crees que pasaría? Dime, platícame qué crees que pasaría. Porque en la medida que les dejemos ese espacio, vamos a permitir que ellos empiecen a hablar del miedo. Es que yo tendría mucho miedo porque ¿qué tal si se muere? Ok, ¿y qué pasaría si en verdad crees que esto llegue a suceder? ¿Qué pasaría si él muriera? Pues es que sería muy triste y sería muy doloroso. Y entonces esta respuesta de es que sería muy triste y doloroso, yo no quiero, fíjense cómo ahí ya está empezando a hablar de el miedo, de la angustia, de la tristeza, del dolor, del enojo. Ahí empieza a elaborar el chico de 11 años el proceso de dolor, de pérdida, y empieza por lo menos a decirlo, ¿sí? Eso es importante porque cuando hablamos de un temor, tenemos que ponerlo en palabras. A nivel terapéutico, Charlie, la gente que nos escucha a nivel terapéutico, lo que funciona en la psicoterapia es que la persona pueda poner en palabras qué está sintiendo. Y si estoy sintiendo una angustia terrible, lo ideal es que diga, me estoy sintiendo muy preocupado, muy angustiado, porque no sé qué voy a hacer si de pronto mi esposa muere, si de pronto mi padre muere. Y entonces hablemos de los miedos. ¿A qué te da miedo? ¿A que nos quedemos solos? ¿A qué te da miedo? ¿A que ya no haya quien nos ayude? ¿A qué te da? Y entonces que pueda verbalizar lo que está imaginándose en la mente el chico. Por ahí podemos empezar a ayudarle a externarlo. Si nos empieza a costar mucho más trabajo a nosotros porque no podemos tranquilizar su angustia y en realidad al contrario, nos empieza a angustiar más a nosotros, bueno, si busquemos el apoyo de alguien externo que pudiera asesorarlos, que pudiera contenernos o guiarnos en estos temores que puede estar presentando el chico. Perfecto. Vamos a seguir con las preguntas, chicos. Tri y yo tenemos junta, creo, pero vamos a responder todas las preguntas porque son importantes. Patricia Salgado Zúñiga, buena tarde. ¿Cómo puedo manejar el duelo por pérdida de salud? Tenía una cirugía programada el 23 de abril en Hospital General y por la situación que estamos viviendo tardará algunos meses. Ese problema lo tengo desde el 2019. Lo que decías, Tri, no solo hay duelos por COVID, no hay solo duelos, decía Lalo, por la que muere alguien, ¿no? Hay otros tipos de duelos también, ¿no? Y creo que aquí la clave, si me permiten contestar, es algo que ustedes han retomado mucho, es validar la emoción, ¿no? ¿O qué opinas? Trini, ahora sí no estás congelada, ¿qué más agregarías para esta Pati? Perdón, que aquí me voy y vengo, que algo está pasando con la red, pero bueno, sí, aquí por ejemplo hablamos de que si esta persona ha perdido salud y ya tiene un tiempo que está trabajando con esto, más bien sería como verlo en caso particular, ¿no? ¿Qué situación tiene de salud? A qué se refiere con que algo se retrasó, pero aquí lo importante también es que ella se esté asesorando con su médico, no puede acceder al hospital, que sí recurra, porque, bueno, aquí no entiendo mucho qué tipo de situación está viviendo, solo que es una pérdida de salud. Muchas cirugías se retrasaron, muchos tratamientos, pues mucha gente se quedó sin el medicamento, desafortunadamente, de los crónicos, diabetes, cáncer, sí lo escuchamos un poco en el tema de salud, pero sí sería importante que se siga asesorando a nivel médico y ver qué es la situación que puede tener, no solo que tramite el duelo, sino que también resuelva en la realidad si se puede dirigir a otra institución. Por eso necesitaríamos saber más bien qué le está sucediendo para poder orientarla. Si gusta hablar o escribir, un gusto de manera personal le damos asesoría. Ahí está saliendo el correo para cualquier cosa, Irma, si gustas contactarnos. Y bueno, también puedes contactarte para 91 Iscalti. Y también, Charlie, por ejemplo, yo tengo algunos pacientes con algunas enfermedades neurológicas, inmunológicas, y lo que trabajo con ellos es qué es lo que la enfermedad ha cambiado en la vida y de qué manera pueden integrar
su vida normal, su actividad, con esta parte que es la enfermedad. Puede ser cáncer, pero la persona se llama Esther, pero entonces un trabajo de integración de la enfermedad, pero también darle el lugar que la enfermedad tiene en la vida. No, hay pacientes que dicen, no, pues es que yo tengo cáncer, sí, pero ¿cómo te llamas? Pues hay que hacer un trabajo como multidisciplinario, pero también donde la persona puede colocar la enfermedad trabajada, tratada, atendida, pero que no sea lo que domina toda su historia, ¿no? Ya les decía que cuando el duelo no se tramita puede haber diabetes, puede haber cáncer, puede haber muchas afecciones, y la persona no se va solo a regir por la enfermedad, sino también por su vida, sus relaciones. Pero que nos escriba y con mucho gusto le respondemos. Así es. Igual Irma Salgado pregunta cómo puede trabajar con un adulto mayor que perdió a su hijo. Okay. Sí, a mí me gustaría, ahorita retomo este punto, Charlie, comentar, ahí veo dos preguntas que quiero abordarlas de una vez. Bueno, una sugerencia de Marta. Marta tiene todísima la razón, el poder permitir que llore la persona, que se mantenga llorando las veces que sea necesario, ayuda mucho a la descarga, ¿sí? Esto nos facilita mucho el proceso y va destrabando todas estas emociones que uno va viviendo, ¿sí? El permitirse el llanto y permitir que lo diga, que lo repita una y otra vez. Por ahí las personas que estamos como redes de apoyo de un familiar o de alguien que perdió o tuvo una pérdida humana, y que está todo el tiempo hablándole del evento, necesito comentarles que sean muy pacientes y tolerantes. La persona que repite el evento, que lo dice y que lo está diciendo constantemente, en realidad está elaborando, y es muy útil que lo pueda estar verbalizando. Lo menos que debemos hacer es decirle, ya hablaste de eso, otra vez tú, otra vez vas a llorar, porque en realidad lo que estaríamos haciendo sería bloqueando el proceso de duelo de la persona. Entonces, más bien convertirnos, ser muy pacientes, ser muy tolerantes, darle este chance de que pueda estar hablando del evento, porque le va a ayudar a resignificarlo. Eso es lo importante. Y por ahí también hay una pregunta de alguien que perdió a su padre hace un mes y comenta cómo procesar el duelo y qué puede hacer y cuándo saber si necesita un proceso emocional. Yo te sugeriría que primero te des chance y te des oportunidad de contactar con lo que estás sintiendo. Comprendo que es muy doloroso, comprendo que a veces uno quisiera evitar lo que está sintiendo o negarlo o no sentirlo, pero justo el proceso de duelo es contactar con eso tan feo, tan triste, tan doloroso, permitirnos llorar. Si tienes ganas de llorar, llora todo lo que tengas que llorar, habla con las personas que puedan escucharte y desahógate con ellas. Y además quiero decirte que es un proceso muy reciente. Hablaba Trini hace un momento que el proceso de duelo humano, más o menos en tiempo aproximado, nos lleva 2 años y fracción, ¿sí? Entonces tu padre falleció apenas hace un mes. En realidad es algo muy reciente, date la oportunidad, no importa que la gente alrededor a veces te diga, pero pues ya supéralo, ya pasó. No, eso no funciona así. Hay que darnos este chance de procesarlo para que, como decía Trini, el duelo no se complejice, para que no después tengamos un problema severo, mayor, porque nos hayamos quedado atorados previo en una etapa de duelo. Perfecto, pues creo, bueno, solamente ya abordaste casi todas las preguntas. Algo de literatura para trabajar el duelo de manera general, menciona Chio B. No sé si conozcan alguna lectura o algo que pueda ayudar a manejar el duelo. Sí, si quieres te las mando, Charlie, para que también las puedas compartir en la página. Ajá. Ahorita te las envío. Sí hay literatura para poder, pues, un poco entender y trabajar el duelo, pero sí les recomendaría mucho que si están pasando un proceso de duelo, se permitan ser acompañados también de un especialista. Claro. Creo que es una aventura y una experiencia importante de trabajar, ¿no? Y que se puede de alguna manera tener acceso. Ahorita te mando la bibliografía. Perfecto, y ahorita se las compartimos. Elizabeth Martínez Reina, por último, pregunta, cuando alguien se rehúsa a hablar del tema de una pérdida de un familiar, pero sobre esas conductas emocionales que le afectan a las personas, ¿cómo podemos ayudarles? Es lo que decía Dalo, es como una negación, ¿no? Más bien todavía está ahí, aunque parece su conducta diga otra cosa. Hay que identificar un poco el tiempo que tiene la pérdida. Si es reciente, es totalmente esperable. Si lleva tiempo, Trini, por
por ahí mencionaba que cuando el duelo se complejiza y hay un atorón en esta fase, la persona puede empezar a caer en conductas autodestructivas. Muchas de estas conductas autodestructivas están enraizadas en la ira. ¿Se acuerdan que hablábamos de que una de las etapas del duelo era la ira? Bueno, a veces hay una ira terrible que la persona siente por la pérdida, pero esa ira, al no poder expresarla, al no poder hablar de ella, ¿qué va a hacer? Puede empezar a actuarla. Entonces puede convertir en una persona violenta, en una persona que está metiendo en problemas, en una persona que puede estar poniendo en riesgo su vida, porque ahí diríamos que la ira va a dirigirse en contra sí misma, se va a hacer daño, se va a poner a tomar y a arriesgarse a manejar así, va a buscar con quién pelear allá afuera y con el riesgo de que lo lastimen. O sea, fíjense cómo un atorón en una de estas etapas puede causar conductas muy destructivas. Entonces yo diría ahí, en este caso en particular, primero verificar cuánto tiempo ha pasado de la pérdida, si es un tiempo considerable o dentro de estos 2 primeros años, podríamos pensar que está todavía un poco dentro de la fase, pero si están observando conductas muy raras, muy autodestructivas, con demasiado riesgo para la persona, o muy depresivas, que no quiere salir, que no quiere comer, también estamos hablando ahí de un tema de autodestrucción, de lastimarse. Sí, en muchos casos también es necesario buscar ayuda profesional, que puede ser ayuda terapéutica, con un tanatólogo efectivamente, con un psicólogo clínico que también maneja el tema de la pérdida, y a veces los psicólogos nos apoyamos muchísimo también en la parte psiquiátrica, cuando de pronto la persona se ha entrado en una fase de depresión muy severa y que de pronto necesitamos el apoyo de un medicamento para poder empezar a otra vez ayudar a funcionar a la persona, a que comience gradualmente a retomar sus actividades, pero bueno, eso va a depender mucho del tiempo. Perfecto, Lalito. Mira, por último, Leslie Bow, que también mencionabas ahorita de su papá, dice que falleció su mamá, y toda su familia se contagió de COVID, que están muy tristes. No sé si quieras comentar un poquito acerca de 91 Iscalti, creo que le ayudaría muchísimo. Y bueno, esto que decías del acompañamiento también. Claro que sí, yo le aconsejaría que entrara a nuestra página de Iscalti en línea, o sea, que entrara en internet en nuestra página y que pudiera informarse ahí del tema de Iscalti Ayuda. Es un servicio en donde podemos estar brindando asesoría a las personas que están viviendo situaciones complicadas. Por supuesto que no solo, hay 2 ramas ahorita, uno que tiene que ver específicamente con el tema de la pandemia, del COVID, y hablo específicamente solicitando apoyo por una cuestión de tema de COVID, esa es una. Y la otra alternativa es un servicio que tenemos que es que pueden tomar terapia, acompañamiento terapéutico realmente para otro tipo de situaciones que puedan estar viviendo, ¿sí? Y que no estén relacionadas específicamente con el COVID. Tenemos esos servicios. Yo le aconsejo que se apoye primero ella para poderla orientar cómo podría ser mucho mejor el manejo para su familia. Perfecto. Déjame agregar aquí a Trini. Entonces, parece que son todas las preguntas que tenemos, chicos. Les agradezco muchísimo. Nos extendimos un poquito de más, pero la verdad es que el tema ahorita está siendo importante y no queríamos dejar pues todas las preguntas y toda la gente que está pasando por este proceso doloroso, que es mucha gente. Y bueno, también agradecemos mucho a todos su presencia, sus comentarios. Una disculpa, estas son cuestiones de la red, lo que falló, créeme que son cuestiones de la red, a veces Lalo paga de más y por eso se le empiezan a cortar y se traba, igual Trini, pero pues ya ven, entonces, pero de verdad, muchas gracias por estar aquí con nosotros, a Lalo lo encuentran en Interlomas y Coajimalpa, pueden sacar citas con él, en Interlomas y en Coajimalpa hay neuropsicología, psicología clínica, ¿cierto, Lalo? Así es, también tenemos ese servicio. Por favor, cualquier duda que tengan, pueden llamarnos y buscamos la manera de apoyarlos. Así es, les dejo también su correo de Lalo por si quieren escribirle personalmente y si quieren también cita con él o con alguien de su equipo que está en Interlomas y Coajimalpa. Y a Trini la encuentran en Clavería, ¿y en dónde más estás, Trini? Por ahora solo en Clavería. Bueno, la encontramos. Nada más. Y bueno, estoy en línea, estoy trabajando en línea, el que también necesite trabajar algo, con mucho gusto estoy dando la terapia en línea. Y bueno, yo me corto aquí, me salgo y entro, pero quería comentarles algo, ¿no? El tema que es tan difícil.
No se trata de ser valientes, se trata de ser humanos con toda la experiencia que lo humano tiene, ¿no? Vida, muerte, alegría, tristeza, y entonces trabajarlo. Y bueno, yo quedo pendiente de mandar bibliografía, por ahí tengo algunas referencias que me estuvieron apoyando, ¿no? Especialistas en tanatología, y con mucho gusto se las hacemos saber por la página, pero nuevamente les digo que se dejen acompañar de algún especialista, y es un trámite de trabajo, ¿no? No se van a quedar con nosotros mucho tiempo, si solo quieren trabajar el duelo, obviamente, ¿no? Y bueno, también agradecer, ¿no? Charlie, que tuvimos la oportunidad de hablar de este tema, y pues por dejarse acompañar, ¿no? En esta hora, casi 2. Nada más, Charlie. Muchas gracias, Trini, muchas gracias, Lalo. Los voy a pasar hacia el plano, ahorita nos vemos en un ratito. Y bueno, yo antes de despedirme, bueno, les comento que ya tenemos nuestro programa de todo el mes de julio. Vamos a tener el primero que tendré, el próxima semana tenemos riesgo de síndrome de burnout en docentes por confinamiento, que también es un tema súper interesante. Aspectos generales del TDAH, padres y adolescentes durante la pandemia y aspectos generales de la dislexia. Los esperamos cada jueves a las 5 de la tarde. Y bueno, gracias a todos por sus comentarios. La siguiente semana, como ya decíamos, los esperamos con nuestra especialista Mónica Yasmín Montoya García, que va a hablar sobre el síndrome de burnout en docentes por el confinamiento, que también es un tema muy, muy importante. Muchas gracias y nos vemos la próxima semana. Cuídense mucho.